Buenas tardes a todos. Os damos una calurosa bienvenida a este coloquio que organizan las Iglesias Evangélicas de Murcia junto con la Alianza Evangélica Española y que se enmarca bajo el lema del poder transformador de lo pequeño. Este acto se realiza gracias a la gentileza de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, que nos permite usar este salón de grados y a la que agradecemos su disposición y amabilidad. Antes de iniciar el coloquio, nos va a dirigir un saludo don Fernando López Mira, el expresidente de la región de Murcia. Sabemos que es alguien muy querido, muy cercano y que prácticamente un amigo en todo el tiempo de su trayectoria, y sabemos que unido a esa cercanía le ha hecho un enorme esfuerzo para poder estar aquí, con lo cual le queremos agradecer de forma muy especial su presencia, porque sabemos que no es solo estar como político, sino también participar como persona y como amigo del pueblo evangélico. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes a todos, al presidente de la Alianza Evangélica Española, a Marcos, al secretario general de la Alianza Evangélica Española, a Jaume Llenas, al portavoz de la Alianza Evangélica Española, a Pedro Tarquis, al presidente del Consejo Evangélico de la Región de Murcia, a mi buen amigo Ángel, a las autoridades, al señor concejal del Ayuntamiento de Alicante, a don Javier Rugano, diputado en el Congreso de los Diputados, y por supuesto también al consejero de Presidencia del Gobierno de la Región de Murcia. Yo tenía que estar aquí esta noche, me comprometí con Ángel y no podía fallarle, porque llevo 2 años como presidente en el que puedo caracterizarme porque siempre cumplo lo que digo, y no podía fallar desde luego con vosotros. Y soy yo el que os agradece que me deis la oportunidad de poder compartir unos minutos con vosotros. No podré quedarme a la mesa que tenéis después, porque tengo que estar a las 8:30 en un acto en Archena, pero al final el compromiso y la vocación de servicio público pues hace que no pueda decirle que no a nadie y que tenga que dividirme. El que hoy esté aquí no es una casualidad, porque de hecho las casualidades no existen. El que yo hoy esté aquí, como todo en la vida, tiene un propósito. Y en un acto como este se demuestra una vez más, y es lo que quería transmitiros, el valor de la unión, el de la fuerza de trabajar todos juntos, que vosotros transmitís y ejemplificáis muy bien. Yo, como digo, quiero daros nuevamente las gracias a todos por darme la oportunidad de poder compartir con vosotros esta inauguración, la inauguración de este encuentro IDEA. Estoy seguro, me he informado muchísimo, aparte de que tengo buena relación con Ángel, pero he leído mucho sobre vuestros encuentros, y estoy seguro que va a ser un marco de reflexión y de debate sobre una cuestión que creo que a día de hoy es del máximo interés, sobre la importancia que concedemos al sentimiento religioso, a la religión en nuestras vidas, en todos los ámbitos, personal, laboral, político también, en todos los ámbitos. Creo que es importante, especialmente importante, su trascendencia hoy en día en un mundo que aparentemente está deshumanizado, que está dominado por una revolución tecnológica que, sin embargo, también nos permite comunicarnos de una manera en la que jamás habríamos imaginado con alguien que está en cualquier lugar del mundo. También quiero aprovechar mi intervención para dar la bienvenida a todos aquellos que no sean de la región de Murcia. Quiero dar la bienvenida a la mejor tierra del mundo, y estoy seguro que el domingo se irán con esa sensación. Yo estoy orgulloso de que sea así, de poder decir que esta es una tierra que hace de la hospitalidad una de las señas que más la caracteriza. Y lo van a comprobar, espero que lo comprueben durante estos 3 días que van a estar entre nosotros y en cada ocasión que regresen, porque estoy seguro que después de conocer estos días en la región de Murcia, volverán. Como digo, creo que estas jornadas son especialmente importantes, y también para la región de Murcia, por la repercusión mediática que puedan tener, y porque algunos o a los que estemos, yo desde luego lo voy a estar, pendientes de las conclusiones que de aquí se van a sacar, de estos 3 días, vamos a poder sacar reflexiones importantes para nuestra vida. Porque vivimos, como digo, en una sociedad en la que aparentemente solo nos preocupa lo material, lo lucrativo, el interés propio en detrimento del bien común, y de eso también van a hablar ustedes aquí este fin de semana, en el que valores como la solidaridad, la generosidad, parece que quedan relegados, ¿verdad?, a un segundo plano a cambio del propio beneficio.
yo soy de aquellos que creen en las personas y que creen en esta sociedad, y que creo que esa imagen felizmente no se corresponde con la realidad. Somos muchos, y me hace ser optimista y tener experiencia y tener esperanza, somos muchos los que creemos en la gran importancia que tiene la religión en la vida de cada persona y en cómo ésta se relaciona con el mundo y también con quienes le rodean. Actos como el de hoy, por el cual quiero felicitaros, actos como este que nos van a reunir aquí estos 3 días, constituyen una buena noticia, sobre todo para el ser humano, porque confirman que hay muchas personas que sentimos la necesidad de comunicarnos con Dios, que hacemos de la oración y del compromiso cristiano un pilar básico de nuestra vida. Y esto sí mueve el mundo. Este sentimiento, esta fuerza sí es capaz de cambiar el mundo. Personas como ustedes, si me lo permiten, que hacen honor al más que apropiado lema, al magnífico lema, el poder transformador de lo pequeño, ¿verdad? En torno al cual van a girar las ideas y las reflexiones, también los compromisos que van a brotar durante estos 3 días de testimonio, de fe y de vivencia religiosa, de participación, de contribuciones al debate de diferentes ámbitos de la sociedad y también de los responsables políticos, como esta misma tarde veremos a continuación. Tenemos muchos ejemplos en nuestro día a día y en nuestra relación con los demás, pero también tenemos en la misma Biblia. Tenemos ejemplos de cómo lo que es aparentemente pequeño e insignificante puede sorprender a todos y convertirse en un imparable instrumento de cambio. Creo que puede ser debido al talante democrático de nuestra sociedad que tendemos a otorgar un valor excesivo a la opinión de la mayoría, cuando tanto más importante resulta el respeto a las minorías. La región de Murcia, y me enorgullezco de esto, es un magnífico ejemplo de pluralismo y de diversidad, pero también de igualdad desde el punto de vista religioso, étnico o cultural. Y estamos muy orgullosos de esto. Y esa riqueza y esta variedad forman parte hace ya mucho tiempo de lo que nos define como sociedad, a quienes tenemos la suerte de vivir y trabajar en una región como la nuestra y que cada día ofrece y pretendemos que ofrezca más y mejores oportunidades para todos. Una región cuyo estatuto de autonomía, como algunos sabrán, hace suyo los principios constitucionales tan esenciales como el de la igualdad entre todos. Igualdad entre todos los murcianos, sin discriminación por razón de creencias, de raza o de adscripción política. En la que no existe ninguna razón legal ni moral que justifique tratos de favor a unas confesiones religiosas con respecto a otras, sino todo lo contrario. Donde se aboga por la normal convivencia entre todas ellas y por impulsar, en lo posible, la mutua cooperación en las cuestiones que les sean de más interés. Y esa labor de mediación en favor del diálogo interconfesional es una tarea que el Gobierno regional y que yo como presidente estamos dispuestos a ejercer con equidad y con responsabilidad. Esa misma responsabilidad con la que el Gobierno que yo presido llegó a acuerdos con la comunidad evangélica de la región de Murcia para impartir, por ejemplo, la asignatura de religión en nuestros centros de educación infantil, primaria y secundaria. Una enseñanza, y quiero comprometerme hoy, y ante los medios de comunicación también, que debe necesariamente extenderse en los próximos años, tal y como me solicitáis, tal y como Ángel me solicita cada vez que viene a presidencia y que tiene un encuentro conmigo. Porque a diferencia de otros, quiero que el Gobierno de la región de Murcia, que mi Gobierno sí que cree en la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y que considere que en los centros de enseñanza debe impartirse una asignatura de religión. Y estamos avanzando también en el convenio con el Servicio Murciano de Salud, Ángel, y este es un compromiso que yo adquirí contigo y que quiero adquirir delante de tu comunidad también, el compromiso de que se firme el convenio entre el Gobierno de la región de Murcia con vosotros para que se pueda garantizar la asistencia religiosa en los hospitales de la región de Murcia y lo vamos a hacer, Ángel. Y quiero destacar también, y voy a ir terminando, la especial devoción, y es un ejemplo para muchos, creedme, la especial devoción y la fe, la emoción que transmitís y que contagiáis cuando celebráis vuestros ritos, los miles de fieles de las iglesias evangélicas de la región. Y yo estoy deseando que Ángel me invite porque quiero participar y quiero estar con vosotros y quiero acompañaros un día y seguro que cuando lo viva desde dentro voy a repetir, si vosotros me lo permitís.
Creo que sois, y lo hablábamos antes, teníamos un pequeño encuentro, creo que soy un ejemplo de cómo afrontar el día a día, dando testimonio en estos tiempos en los que tantas veces perdemos de nuestro punto de mira lo que es realmente importante, ¿verdad? En el que tenemos siempre presente a Dios y en el que entendemos pues dones importantes como el trabajo, pues como un regalo para servir a Dios y para ayudar a los demás. Y estoy convencido de que este encuentro IDEA en tierras murcianas nos va a dejar magníficas conclusiones sobre cuestiones de tanta actualidad como las que hablábamos antes, el papel social de las minorías, la necesidad de afrontar las políticas públicas con sensibilidad y respeto por ese intangible tan difícil de cuantificar como es la fe en Dios y en el ser humano. Yo quiero daros las gracias principalmente a la Alianza Española Evangélica por elegir la región de Murcia para celebrar este encuentro. Y también a tantos y tantos miembros de la comunidad evangélica que estáis en la región de Murcia, a todos los pastores, porque desde una minoría no siempre comprendida, yo desde luego voy a luchar contra eso, no siempre conocida, lucháis por hacer mejor esta región. Cuando uno lee más sobre vosotros, cuando os conoce, cuando comparte actividades con vosotros, se da cuenta de que si hubiera muchos más evangélicos en la región, esta región sería mejor. Así que yo quería daros las gracias por lo que hacéis, pero sobre todo daros las gracias por cómo sois. Y dando estas gracias, pues declaro inaugurado el encuentro anual de la Alianza Evangélica Española. Muchas gracias. Agradecimiento a don Fernando López Miras y sus palabras. Pasamos a lo que es el coloquio, que trata el papel de las minorías en la sociedad. Don Javier Ruano, él es diputado nacional del Partido Popular, portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y que también ha hecho un gran esfuerzo para poder estar con nosotros y le agradecemos mucho su participación. Adelante. Muy bien. ¿Se escucha? Está en su fase, ¿no? Bueno, muy bien. Pues nada, lo primero de todo, pues daros las gracias por la invitación, ¿no? La verdad es que fue ayer cuando supe que tenía que venir a compartir con vosotros un rato, pero la verdad es que pues me hizo mucha ilusión, ¿no? Muchas veces los que estamos en política hay actos que nos apetecen más y otros que nos apetecen menos, pero la verdad es que me apetecía mucho, ¿no? Porque yo además he tenido la suerte de vivir en un tiempo en algún país anglosajón, ¿no? Y bueno, conozco pues más o menos cómo funcionáis, lo que creéis, ¿no? Y la verdad es que tengo mucha simpatía por vuestra comunidad. Y bueno, y yo cuando preguntaba ayer, cuando hablaba contigo, ¿no? De qué os puedo hablar yo, ¿no? ¿Qué os puedo transmitir? Lo primero que quiero hacer es ponerme a vuestra entera disposición, y yo creo que ahora en el debate pues habrá oportunidad. Como diputado nacional, pues estoy al servicio de la sociedad y en ese sentido, pues cualquier asunto que consideréis, cualquier demanda, cualquier tema que queráis que coordinemos, ¿no? Pues encantado de ayudaros. Y luego cuando hablaba con Yami, pues por el título, ¿no? Del papel de las minerías en la sociedad, ¿no? Me comentaba que os explicase un poco cómo había sido el caso de Murcia, ¿no? Pero leyendo, como al ser una región uniprovincial, una región pequeña, ¿no? En lo que es el contexto de España, ¿no? Pues también es verdad que ha tenido sus dificultades a la hora de abrirse paso, ¿no? En lo que es en la sociedad. Ya no es un tema partidista, sino es un tema de cuando uno es pequeño, es verdad que tiene más dificultades para alcanzar una serie de objetivos. Y luego, revisando un poco qué se había hecho en el Congreso, ¿no? Pues he dedicado un poco la tarde a dedicar qué tipo de iniciativas ha habido, ¿no? En relación, que pudieran ser interesantes, ¿no? Y sí que me gustaría transmitiros un poco cuál es el debate, ¿no? Ahora mismo en estos temas en los diputados. Es verdad que me ha llamado la atención y quizá debe ser un tema que deberíamos de plantearnos en las conclusiones, y puede ser quizá un reto, ¿no? El que haya un papel más importante o un mayor protagonismo de esta serie de debates, ¿no? Respecto a vuestras inquietudes, lo que es en las instituciones políticas. Pero básicamente lo que he encontrado
es bueno, alguna iniciativa sobre la libertad religiosa presentada por algún partido político donde había algún debate interesante. Es verdad que en España en los últimos, yo no diría años, ¿no?, sino en las últimas décadas, pues ha habido una transformación muy importante desde el punto de vista de la libertad religiosa, ¿no? Y sin querer ser técnico, pero sí creo que España necesitaba un gran avance en las últimas décadas en términos de libertad religiosa, y yo creo que esto se ha avanzado, ¿no?, y se ha conseguido, ¿no? Como sabéis, hubo una ley, creo que fue en el año 80, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, pues que produjo un importante cambio, una importante transformación en estos aspectos, en lo que es la sociedad española. Pero a mí también me gustaría transmitiros lo que es mi sensación personal y también recibir un poco cuáles son vuestras sensaciones, ¿no?, y realmente cuáles son vuestras reivindicaciones y vuestros sentimientos, ¿no?, en relación si os sentís cómodos, que yo creo que sí, si hace falta avanzar en algunos temas más, y como digo, me pongo a vuestra disposición. Pero he podido ver que realmente el avance de la democracia, el avance del Estado de Derecho, ha producido una gran transformación en lo que es el Estado español. Y en ese sentido, esa libertad religiosa vinculada a una serie de principios que además están inspirados y que están consagrados en la Constitución española, como puede ser la libertad de asociación, la libertad religiosa, el convertir a España en un Estado aconfesional, ha hecho que muchas religiones minoritarias pues hayan encontrado su espacio, aunque es verdad que posiblemente en algunas excepciones, no creo que sea el caso, pues sí que ha podido haber algunos síntomas que no nos hayan gustado, ¿no?, quizá de discriminación, ¿no?, o de poca tolerancia. Pero que yo creo que los principios consagrados en la Constitución, que al final ya no es que sea una norma jurídica, yo creo que forman parte de la ética de las personas, el respeto, la libertad porque la gente puede hacer lo que quiera, la libertad de religión, la libertad de asociación, la libertad de culto, son una serie de principios que yo creo que básicamente están bastante consolidados en nuestra sociedad. Al final yo creo que los poderes públicos lo que tienen que hacer es adoptar un papel de neutralidad a la hora de tratar estos asuntos, y por otro lado el que haya una cooperación, ¿no?, con las comunidades como vosotros, ¿no?, que sois ya además comunidades muy importantes, y de hecho he podido comprobar que esto ha ocurrido, ¿no?, que ha habido ya una serie de acuerdos con el Estado, se ha hablado aquí en la región de Murcia. Y bueno, y como os decía, en esa iniciativa que he podido revisar en el Congreso, pues se habla de este tipo de temas, ¿no? Y yo creo que quedaba patente, ¿no?, cuando veía el resultado de la votación, que la mayoría del arco parlamentario de los partidos políticos pues estaban de acuerdo que en España ahora mismo se vive un clima pues de una cierta tranquilidad, de una cierta libertad, donde yo creo que leía que hay más de 17.000 comunidades religiosas en España, más de 17.700 en el registro creo que es del Ministerio de Justicia, y bueno, y yo creo que en ese sentido pues España evoluciona mucho. Hay otras comunidades, como está la vuestra, donde ya se han realizado acuerdos, porque son comunidades que son mucho más notorias, donde ya hay acuerdos de colaboración mucho más estables, y en ese sentido yo creo que desde los poderes públicos sí se ha estado a la altura a la hora de prestar este servicio a la sociedad. Y bueno, y no lo digo afirmándolo, ¿no?, también me gustaría hacer esta reflexión en voz alta y recibir de vosotros cuál es la sensación que tenéis, si os sentís cómodos, si hay algún tema que demandéis, que sintáis que hay que cambiar en lo que es la situación actual, ¿no? Pero es cierto que yo creo que ese respeto en la mayoría de la sociedad española está ahí, y que todos la mayoría nos sentimos identificados con este tipo de actuaciones, ¿no? Porque al final yo creo que el hecho de que el Estado español sea confesional ha hecho normal, ¿no?, que otro tipo de religiones, además de la católica, pues se sientan cómodas y se sientan en un ambiente de normalidad dentro del Estado, ¿no? Sí que creo que nos quedan ahí algunos temas, ¿no? A mí me ha llamado la atención, efectivamente, ¿no?, que quizá en las instituciones públicas falta un poco más este debate, falta más, no sé si decir representación, pero sí quizá una mayor
representación, y quizá sí que hay que avanzar un poco más, no sé si vosotros tenéis esa sensación, pero en la igualdad institucional entre todas las religiones que hay en España, ¿no? Yo creo que la madurez de la democracia en España y la madurez de las personas, y además no hablo de mi partido político, hablo de todos los partidos políticos en general, creo que todos estamos de acuerdo en que en esto se ha avanzado mucho, pero quizá queden todavía algunos pasos que dar, ¿no? Que realmente pues cualquier persona que viva en el Estado, con independencia de la religión que pertenezca, sienta que es tratada desde el punto de vista religioso de igual manera que otras religiones que puedan ser mayoritarias o no lo sean, ¿no? Lo que está claro es que yo creo que el papel de las minorías en la sociedad actual nos han dado la posibilidad precisamente de que las minorías religiosas o de otro tipo, ¿no? Pues sean respetadas, como decía, a través de esos derechos de reunión, de asociación, de culto y de libertad de expresión. Sí que digo que desde mi partido nosotros sí que basamos lo que es toda nuestra ideología en la libertad de las personas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que con eso se dice todo, ¿no? Y como decía, esa primera iniciativa, yo creo que la mayoría del arco parlamentario y la mayoría de los partidos políticos estaban de acuerdo en de que este hecho estaba más o menos consolidado. Sí que es verdad, ¿no?, por contaros también un poco en relación con este tipo de cosas, lo que se hace en el Congreso. También recientemente hubo una iniciativa respecto a lo que comentaba el presidente de la comunidad, y es cierto que en el tema de la asistencia religiosa en hospitales ahí sí que no estuvimos de acuerdo. Nosotros llevamos a cabo una iniciativa en el Congreso y nos la echaron atrás. Defendíamos que era un derecho, ¿no?, al final, que se tenía que dar lo que hablamos, la libertad a aquella persona que estaba enferma en un hospital a que pudiese decidir si quería que la asistiesen religiosamente o no, y que eso debía ser de alguna manera como un servicio público, no fuese obligado, pero cuando había algún enfermo que realmente necesitaba esa asistencia religiosa, que los hospitales públicos pues pudiesen prestar ese servicio de una manera, por supuesto, gratuita, ¿no?, pero que fuese accesible, ¿no? El Partido Popular llevó una iniciativa en ese sentido al Congreso, pero fue rechazada por la mayoría del Congreso, ¿no?, cosa que todavía no entiendo. Y luego, aunque yo creo que la persona que va a continuar en la palabra a hablar de este tema, nosotros sí que hemos sido muy activos en otro tipo de minorías, como la comunidad gitana, y lo digo como ejemplo, ¿no?, como muestra, donde yo creo que ahí se ha avanzado. Se hizo un plan nacional de integración donde la base, como tiene que ser en todo, y yo creo que la sociedad española se tiene que comprometer mucho con eso, está en el respeto y en la educación, ¿no? Y en ese sentido creo que sí debe haber más recursos, no digo para la educación, que son muchos, pero sí tiene que ser una educación dirigida para que haya ese respeto y para que realmente las personas, ¿no?, pues tengan esa formación, y esa formación realmente lleve al respeto hacia los demás. Yo quería, porque ya llevo los 10 minutos, ¿no?, y no quiero que luego me regañen, pero en lo que sí, con lo que sí quiero terminar es con el invite un poco que os he hecho, ¿no? A mí sí que me gustaría irme de aquí, no como un diputado que ha venido a daros unas palabras, sino me gustaría llevarme pues alguna iniciativa, alguna idea, algo en la que yo os pudiese ayudar, ¿no? Porque yo también soy consciente, como decía mi presidente, el presidente de la Comunidad de Murcia, de la gran labor que hacéis. He tenido la oportunidad de leer bastante sobre las actividades que hacéis. Como os digo, he tenido también la suerte de vivir durante un tiempo en países anglosajones y conozco perfectamente vuestro día a día. Y sí que me gustaría hacer ese reconocimiento y me gustaría también poder ayudaros. Y en ese sentido extiendo la mano para cualquier iniciativa que veáis o que queráis, pues me la hagáis llegar ahora en la tertulia. Y como nos suele pasar a los políticos, yo vine para hablar aquí sobre la región de Murcia, la situación económica y cómo había, por ser una región pequeña, cómo había podido avanzar, y al final he hablado de todo menos de eso. Pero bueno, creo que esas reflexiones que hemos compartido son más interesantes. Y sí quiero terminar, ¿no?, pues con una reflexión que yo estoy convencido, ¿no?, que el impacto que tanto vosotros desde el punto de vista práctico de vuestro día a día, cómo vivir la religión, como de las tesis de origen, ¿no?, como las tesis de Lutero, han sido muy, muy relevantes a la hora de
del respeto, del desarrollo y de la sociedad en la que vivimos. No tengo ninguna duda, con independencia de las creencias que tengan cada uno, y os lo digo de corazón, ¿no? Y de hecho, pues me hubiese seguido en nuestra reunión inicial, haber seguido compartiendo, y yo también me encantaría que me invitaseis un día a participar de una de vuestras celebraciones. Pues nada, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Pues muy interesante. Seguro que podemos decirte muchas cosas de... Tampoco pasaron. Sí. No, pero muy bien, ya has cumplido muy bien, ¿eh? A continuación, quien va a intervenir es don Emilio Israel Cortés. Él es concejal de Infraestructuras, Medio Ambiente y Juventud del Ayuntamiento de Alicante. Adelante. Pues muchas gracias. Os preguntaréis todos qué pinta un concejal de muchas cosas de Alicante en este lugar, en este momento. Bueno, pues primeramente me siento encantado de estar acompañando a Javier, haber estado participando en esta mesa con el presidente y, por supuesto, con Jaume y con todos vosotros. Creo que os podéis sentir unos privilegiados de tener a todo un presidente, a un diputado del Congreso y a un concejal de Alicante como yo. Y os digo que tiene algo de sentido que esté aquí, porque Dios quiso que fuese de nacimiento una minoría étnica, luego por decisión propia una minoría religiosa y en la actualidad también minoría en el gobierno del Ayuntamiento de Alicante. Así que parece que todo estaba predestinado para que estuviese en este lugar, en este preciso momento, y quién sabe si Dios quiso que estuviese aquí para algo. Mi discurso, si me permitís, va a intentar ser otro. Me voy a tomar la libertad, porque me siento con un auditorio con el que me siento como en casa. De hecho, me resulta mucho más fácil conectar con el discurso bíblico que con el político. Y allí en Alicante me reprochan a veces que parezco un telepredicador cuando intervengo en los plenos. Entonces, con esa libertad y con la experiencia que Dios me ha permitido vivir, tengo que decir que allí en Alicante, bueno, pues tuve el privilegio de convertirme en el primer concejal gitano que hubo en el ayuntamiento. De la etapa democrática, también el primer concejal evangélico. Y digo en la etapa democrática porque allí tenemos a toda una institución como fue Franklin Albricias, que fue teniente alcalde en el Ayuntamiento de Alicante y presidente de la Diputación de la provincia. Así que no hay nada que... Bueno, esto que es una anécdota, y al principio parece como muy simpático el ser el primero, luego uno lo reflexiona y es muy triste. Y es lo que nos pone un poquito en el contexto que vivimos las minorías. Triste porque no puede ser, no es normal que en este tiempo sea el primero y no haya habido nadie antes. Y para eso, de verdad que estoy totalmente entregado, y cada día que vivo allí, a pesar de las dificultades que entraña este oficio nuestro, Javier, pues me apasiona la idea de poder abrir puertas a otros que detrás de mí pueden incorporarse también a la vida política como he hecho yo, y que sean muchos más jóvenes, porque creo que tenemos un potencial como cristianos, y antes lo decía Jaume, mucho que aportar, porque tenemos unos principios, una ética, una forma de entender nuestra vida cristiana con hechos y no con teoría, y creo que en este tiempo es muy bienvenida, muy bien recibida, y esa además es mi experiencia. Como veis, el don de la síntesis no lo tengo, así que me voy a meter en materia. Hablamos de minorías y es verdad que las minorías durante muchos siglos no han sido bien recibidas. En un contexto histórico de siglos atrás, pues ser minoría, ser diferente, tener otra cultura, otra nacionalidad, otra religión, te podía suponer motivo de persecución, motivo de cárcel, incluso podía suponer tu condena de muerte. De hecho, si hoy estamos aquí, me voy a permitir el lujo de decir que considero que es todo un milagro de Dios que sigamos en pie. Y si estamos aquí, pues será por algún motivo, y esa al menos es mi fe. Es verdad que los tiempos han cambiado, que hoy, bueno, pues la realidad es muy distinta.
Hoy la minoría no solamente se reconoce, sino que se valora y suma en la construcción y en la conformación de nuestra sociedad, que además es cada vez más heterogénea y más multicultural, por tanto más rica. Hoy son numerosísimas las minorías que conocemos. De hecho, levanta uno las piedras y aparecen minorías de todos los sitios. Es así, y algunos terminan o tienen hoy día un posicionamiento dentro de la sociedad y una capacidad de influencia singular, tanto incluso por encima de la mayoría de la población. Y esto nos lleva al lema, ¿no? Que lo pequeño puede tener un poder transformador tremendo. Y es así. Lo que pasa es que lo pequeño puede ser tan transformador para lo bueno como para lo malo. Y quiero hablar de esto porque, por mi propia experiencia, creo que cuando nos planteamos cuál es el papel de las minorías dentro de nuestra sociedad, tenemos que intentar evitar ciertos errores que, en mi opinión, se puede llegar a cometer como minoría. La primera es creer que seguimos siendo víctimas. Si un día lo fuimos, no tenemos por qué ser hoy. Si hoy vivimos en un contexto con obstáculos y a veces vivimos situaciones de discriminación, a veces por ignorancia, eso no nos debe de llevar al error de que el contexto de hoy tiene algo que ver con lo que fue hace 200 años, ni por asomo. Ni siquiera hoy día ser una minoría o formar parte de una minoría lleva aparejado por sí solo una situación de vulnerabilidad. No es así. Hay quien cree que son la única minoría, y esto también es otro error. Es decir, no solamente creen que son la única minoría, incluso hoy día hay leyes de igualdad encaminadas a defender solo a una minoría, y para mí, en mi opinión, no hay cosa más desigualitaria que eso. Y a veces nos olvidamos del interés, no solo ya de otras minorías, sino de la generalidad. Se pierde totalmente de vista el interés de los demás y uno solamente piensa en el suyo propio. Y creer, también como minoría, que somos mayoría, sin serlo. Y querer imponer nuestro criterio a los demás, a veces a la fuerza, menospreciando lo que piensa el de enfrente. Y a veces nos volvemos tan intolerantes como condenamos al de enfrente su intolerancia frente a nosotros. Bueno, dicen algunos, ¿no? Lo habéis escuchado probablemente, la dictadura de las minorías. Bueno, pues para mí son formas equivocadas de asumir un papel por parte de las minorías dentro de la sociedad. ¿Cómo podríamos sumar? Bueno, pues sin victimismos, sin rencores. Esto no quiere decir que no hay barreras hoy, que no hay obstáculos. Los hay. Aún tenemos que soportar muchos prejuicios, pero a mí me gusta decir una y otra vez que es más fácil enfrentar nuestros propios prejuicios a veces que enfrentar los de los demás. Nos podremos llevar toda la vida tratando de cambiar la manera de pensar de los de enfrente, pero para mí lo que está a nuestro alcance es tratar de cambiar nuestros propios prejuicios. Y esa es por lo menos mi experiencia, y os diré después lo que me ha costado ir enfrentando progresivamente mis propios prejuicios y encontrarme que las puertas que yo pensaba cerradas a mi alrededor no eran puertas cerradas, sino que eran puertas que yo no abría, ni más ni menos. Trabajar en interés de todos, es decir, como minoría tenemos la responsabilidad no de pensar solo en nosotros, y aquí me remito a una figura que todos conocéis, que es la de José, que no trabajó pensando en bendecir a sus hermanos, sino que pensó en bendecir al pueblo donde él estaba, que era ni más ni menos que Egipto. Y por extensión terminó bendiciendo a los suyos. Y a veces pensamos que bendiciendo a los nuestros acortamos, y es todo lo contrario. Ni los bendecimos a los nuestros, ni bendecimos a los demás. Y luego trabajar e implicarnos con humildad y sin complejos. Con humildad en el sentido de que somos parte de una sociedad, somos parte indisoluble de esta sociedad, de la que tenemos mucho que recibir. Y también sin complejos, porque tenemos también mucho que aportar. Curiosamente, y ahora entro en lo nuestro, ¿no? Digo lo nuestro porque me siento lógicamente como soy
parte del pueblo evangélico. Ahí es curioso la dificultad que tenemos aquellas minorías con mayor arraigo dentro de nuestra sociedad. Curioso, las minorías que han emergido en estos últimos tiempos no han tenido tantos cortapisas como nosotros los tenemos. Y tiene una explicación, porque llevamos siglos siendo minoría. Y eso supone siglos de mutuo rechazo con respecto a la sociedad mayoritaria, de mutuo temor, de mutuo rencor a veces, porque lógicamente cuando te persiguen, y aunque somos cristianos y tratamos de sacar ese rencor de nuestro corazón, pero las relaciones se intoxican. Y llegamos a día de hoy, pues todavía con esa distancia, a pesar de que ya no se dan las circunstancias que se daban antiguamente, con esa separación que ya no hay razones para justificarla. Y a veces digo que más que planes de inclusión, y a veces lo pienso también como gitano, ni planes de integración. Lo que necesitamos son planes de reconciliación entre unos y otros, y permitir que esa distancia que nos ha separado durante siglos se mude en cercanía, que la ignorancia se mude en conocimiento mutuo, que el desprecio se torne aprecio y que el prejuicio se cambie por el respeto. Y eso es cosa de todos. Sigo con el pueblo evangélico. Voy a tratar de acelerar. Tengo 2 minutos más, por favor. Tenemos un potencial singular, ¿vale? Tenemos vocación de servicio genuina. Tenemos una experiencia en gestión y organización de personas contrastada. Una red de voluntarios de personas, que es la principal materia prima para trabajar, excepcional, casi, me atrevería a decir que inigualable. Nuestros propios recursos. Tenemos juventud, muchísima, lo hablábamos antes. Un grupo muy heterogéneo, muy diverso y multicultural. Llegados a este punto, a mí lo que me gustaría es intentar también sacar prejuicios de todos los que estamos aquí y lanzaros el reto de que la política también es para los cristianos evangélicos. Política en el sentido que a mí la Biblia me enseña, en el sentido de lo que a mí me enseña el mejor político que yo he conocido, que es Jesús. En el buscar el bien colectivo, el bien de todos, no el del que a mí me interesa, el que me hace bien, sino el de todos. Y en eso Jesús es nuestro referente y nosotros sabemos mucho. Por eso tenemos mucho que aportar. Ahora, tenemos que conectar con los cauces de participación que existen dentro de nuestra sociedad. Desde nuestras iglesias, pues tenemos un radio de acción limitado y hay gente que tiene que estar dentro de las iglesias, por supuesto. Hay muchos, y Diaconía, por ejemplo, es un buen ejemplo, que hemos optado por el asociacionismo para conectar con la sociedad civil, todavía sin muchos riesgos, dentro de un ámbito cristiano, de un contexto cristiano, donde nos manejamos todavía con cierta comodidad. Pero hay un reto de traspasar todavía más allá de nuestras fronteras y convertirnos en cristianos dentro de la sociedad civil, no dentro de nuestras propias organizaciones, que están muy bien y son necesarias y cada persona tiene que estar en el lugar adecuado de acuerdo a su don, sino que tenemos ante nosotros movimientos vecinales, AMPAs escolares, ONGs en las que nosotros nos podemos implicar como cristianos, asociaciones dentro del ámbito del comercio, de las empresas, sindicatos y, ¿por qué no decirlo?, partidos políticos. Por supuesto, no podemos exigir más representación, Javier, en un Congreso de los Diputados si nosotros mismos no somos capaces de dar ese paso, pero tenemos que conocer e identificar cuáles son esos cauces de participación. No podemos mantenernos desconectados de la sociedad que nos rodea. A veces me da la sensación, y digo otra vez, por mi propia experiencia y por los prejuicios que yo he tenido que enfrentar durante todo este proceso, que los he tenido que enfrentar, que sabemos de todas las cosas que nos rodean, de coches, de programas de televisión, de series de televisión, de móviles, pero no conocemos cuáles son las necesidades de la sociedad que nos rodea, ni de cómo sienten, ni de cómo padecen, ni de cuáles son sus fiestas, qué cosas les apasionan y, por supuesto, no conocemos los cauces de participación política que hay. Y cuando hablo de política no hablo de gobierno. Como he dicho antes, la política es tan sencillo como buscar el bien colectivo y para eso hay muchos cauces, lo he dicho. AMPAs escolares, movimiento vecinal. A veces me dice la gente, es que la política está muy contaminada. Y digo yo, bueno, vale, no te lo voy a discutir. Vamos a dejarlo entre paréntesis. Pero ¿tú te implicas en la comunidad de vecinos de tu casa? Bueno, ¿y en el AMPA escolar de tus hijos? ¿Estás ahí dando la cara? Bueno,
¿Hay alguna asociación en la que tú te impliques? Bueno, entonces comprobamos que el problema es que, a diferencia de que Jesús fue capaz de venir desde lo alto y hacerse uno como nosotros y convivir entre nosotros, a veces nosotros hacemos exactamente lo contrario. Nosotros que sí estamos aquí, a veces nos apartamos de todo y nos aislamos. Y eso es triste porque hay muchísimo, muchísimo por aportar. Nada, esto es lo que quería dejaros. Espero que germine en vuestro corazón y en cualquier caso, y a pesar de la distancia que estoy en Alicante, me tenéis a vuestra disposición siempre. Gracias. Muchas gracias, don Emilio Israel Cortés. Has aportado bien, también. Después. Solo decir, cuando él decía que a veces es un poco triste ser el primero, lo triste sería ser el último. Así que esperamos que Dios levante muchos como tú, que tengan esa idea que es muy bonita, que es la reconciliación como plan, como agenda política. Y ya para terminar, pues, ¿qué deciros? Don Jaume Llenas, el abogado, secretario general de la Alianza Evangélica Española por muchos años, representante de los evangélicos españoles en la Alianza Evangélico Europea y una de las cabezas pensantes más serias, profundas que yo conozco. Así que, Jaume, 10 minutos, eso sí. Con esta presentación solo puedo dejaros mal, porque la presentación era mejor que el conferenciante. Gracias, Pedro. Dejadme que comience con una afirmación. Mi tesis será esta. La Iglesia ha sido la mayor fuente de transformación para bien de la sociedad a lo largo de milenios. Esto es lo que quiero tratar de demostrar en estos breves momentos. Pero en primer lugar, ¿a qué me refiero con el término iglesia? Porque en muchas ocasiones cuando pensamos en iglesia pensamos en una institución. Y yo no estoy hablando de una institución. No es esa institución a la que llamamos la iglesia y de la que hablan, solo se refieren así, ¿verdad? La iglesia, como si solo hubiera una, de alguna manera, ¿no? No estoy hablando de esa institución, no quiero referirme a ella. No estoy interesado en hablar de instituciones ni de estructuras de poder, sino en agentes de transformación social. ¿Qué es lo que realmente produce cambios y produce cambios para bien? ¿Y qué es lo que produce cambios a largo plazo en la sociedad durante milenios? Para eso hay que entender que no toda la iglesia visible es realmente iglesia. No toda la iglesia es la iglesia, sino que hay una parte que no lo es. Y a la vez hay que explicar que hay iglesia dentro de la iglesia. Esa es la buena noticia, que en la iglesia sigue habiendo iglesia. Ahora sí, puedo decir que la iglesia es siempre una minoría dentro de la sociedad y que esa minoría dentro de la sociedad es la mayor fuente de transformación para el bien de la sociedad, y así ha sido durante milenios. Dejadme que os dé algunos ejemplos y voy a comenzar por el principio, ¿no? La Iglesia fue una insignificante minoría durante los 3 primeros siglos de existencia y, sin embargo, fue realmente transformadora. Hay un libro muy interesante, recientemente traducido del inglés. Rodney Stark habla de la expansión del cristianismo, un estudio sociológico, y calcula cuántos cristianos había en un imperio romano de 60 millones de personas. De esos 60 millones, ¿cuántos eran cristianos? Hacia el final del año 100, dice, probablemente no más de 7.000, 10.000. Hacia el final del año 200, 218.000. Hacia el final del año 300, 6.300.000. Y fijaos ahí, año 313, Edicto de Milán, Constantino, etcétera. En 350 hemos pasado de 6 millones a 34 millones. El 56% de la población del imperio. Pero ha comenzado, a la vez que ha comenzado la explosión del cristianismo, ha comenzado el problema del cristianismo. Ha comenzado esa iglesia institución, esa iglesia estructura de poder, que realmente no se corresponde con la realidad espiritual que hay detrás. Esas tasas de crecimiento hasta el año 300 eran muy significativas. ¿Qué es lo que producía ese crecimiento tan importante de las iglesias? Y quiero deciros que una de las causas más importantes era cómo trataban, qué hicieron los cristianos durante las primeras epidemias que hubo en el Imperio Romano.
qué redes sociales tejieron, cómo era la comunidad de soporte que ellos hicieron, que era la iglesia de verdad. La iglesia no es un lugar al que se acude los domingos, es una comunidad que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. Esa es la comunidad, esa es la red de relaciones que ellos tejieron, que era la respuesta para ese problema de las epidemias. Básicamente durante el siglo II y el siglo III encontramos dos epidemias muy grandes. Una epidemia que comienza en el año 165 y que durará unos 15 años aproximadamente hasta el año 180. Durante ese tiempo la epidemia probablemente fue una epidemia de varicela. Hubo otra en el siglo II, aproximadamente hacia el año 250, y probablemente una epidemia de sarampión. Pensad en colectivos que no habían estado nunca en contacto con esto. En la primera de las epidemias se dice que murió entre 1/3 y 1/4 de la población del Imperio Romano. En medio de esas situaciones de desafío para la vida, aquella pequeña minoría, en términos de proporción, consiguió dos cosas: ser la explicación más coherente de lo que estaba pasando y resultar realmente eficaz. Realmente eficaz. Cuando el Estado no lo era, cuando no lo eran los cultos paganos, ellos resultaron ser realmente eficaces. Ante esos fenómenos, los seres humanos siempre nos preguntamos lo mismo. Nos preguntamos ¿por qué? Todos los seres humanos tenemos la necesidad de encontrar una explicación racional hacia lo que nos está pasando. Y los dioses paganos y sus sacerdotes carecían de una explicación válida de por qué los dioses habían enviado una epidemia tan mortífera, de si tienen algo que ver con eso, de si realmente a esos dioses paganos realmente les importa lo que nos pasa. Peor aún, muchos sacerdotes habían huido de las ciudades para salvar sus vidas, y los únicos que quedaban ahí eran los cristianos. Los únicos que quedaban ahí eran los diáconos, los pastores, los creyentes mismos, en un momento en que la filosofía griega no da ninguna explicación, en que sostener que la supervivencia es un asunto de suerte, hace que la vida sea algo puramente trivial, cuando la única explicación que se da son causas naturales. Y causas naturales quiere decir nadie sabe nada. No tenían una explicación coherente de qué es lo que estaba pasando en aquel tiempo. Pero el cristianismo afirma una cosa muy importante, que la vida tiene sentido, que incluso los que han muerto gozan de una perspectiva actual mejor que la nuestra, porque Dios no se desentiende del ser humano. Hay dos destinos distintos, uno para los que están en Cristo y otra para los que no están en Cristo. Y esta convicción es lo que les llevaba a enfrentar en la práctica, en la realidad, con riesgo de sus vidas, y no estamos hablando de un término técnico, no estamos hablando de filosofía, estamos hablando del riesgo de morir ellos también por la enfermedad, porque ellos eran parte de la comunidad social. Ellos no solo atendían a los cristianos, sino que atendían a cualquier persona en la sociedad. Cuando los familiares se habían ido, cuando los sacerdotes de los cultos paganos se habían ido, ellos eran quien quedaba y eran los únicos que cuidaban de aquello. Hay una carta muy interesante del emperador Juliano a un sacerdote pagano de Galacia y dice lo siguiente, dice: los impíos galileos, hablando de los cristianos, los impíos galileos no apoyaban solo a sus pobres, sino también a los nuestros, y todos podían caer en la cuenta de que éstos carecían de nuestra ayuda. Esto es el testimonio del propio emperador de aquel momento. Por supuesto que los cristianos morían como los otros, mientras cuidaban a los enfermos, pero no morían sin sentido. Cuando la epidemia acababa y la gente regresaba encontrando a alguno de los suyos que había sido salvado por el cuidado de los cristianos, el crecimiento de la comunidad cristiana era explosivo. Ese espíritu, esa motivación ha estado presente dentro del cristianismo a lo largo de la historia. Esos agentes de transformación aún están aquí, han estado a lo largo de toda la historia. Ese reducto minoritario de cristianos, dentro y fuera de la institución, acabó con la esclavitud en el mundo clásico. Ellos terminaron e hicieron imposible la esclavitud. Pero es que cuando la esclavitud regresó para llevar a los esclavos de África al Nuevo Mundo,
Otra vez, una persona como Wilberforce en el siglo XVIII y otros con él terminaron otra vez con el tráfico de esclavos. No sé si lo sabéis, pero en España las sociedades antiesclavistas estuvieron presididas por personas relacionadas con los evangélicos. Los evangélicos fueron los que llevaron a cabo esa tarea y tenemos que volver a hacerlo una vez más. Ellos han defendido la separación de la Iglesia y el Estado 150 años antes de la Revolución Francesa. Roger Williams, en Estados Unidos, en lo que hoy en día es el estado de Rhode Island, él creó el primer experimento práctico y real de separación Iglesia-Estado, de tolerancia de cualquier fe y de religión. Ellos atrajeron ahí a todos los judíos, a todos los musulmanes, a todos los que no eran recibidos en ninguna parte. Ellos han sido los que han creado hospicios, hospitales, escuelas para los más empobrecidos en todos los continentes. Ellos han revolucionado la alimentación en un lugar como la India, porque crearon una universidad y de esa universidad cristiana de la India fue de donde precisamente surgieron aquellos que cambiaron la comprensión de la historia y de tener las vacas como sagradas, ellos convirtieron a la India en el segundo productor mundial de productos lácteos. Esto es un cambio fundamental para la alimentación de miles de millones de personas. Han liderado los movimientos de liberación de las minorías negras en Estados Unidos. Una persona como Martin Luther King era una minoría religiosa y étnica que peleó y ganó la batalla hasta el punto de haber llegado a tener un presidente de raza negra. Pero lo mismo han hecho en lugares como Sudáfrica, a través de personas como Desmond Tutu y otros. Estos son las grandes transformaciones sociales. Este es el resultado de la acción de una minoría. ¿Cuál es la fuente? Termino con esto. ¿Cuál es la fuente de todo ello? ¿Qué causó esta reacción contraria a la naturaleza normal de las cosas? Digo que esa es la naturaleza normal de las cosas porque cuando hay una epidemia, la naturaleza normal es salir corriendo. ¿Pero qué cambió eso? Lo habitual hubiera sido que ellos huyeron, como lo hizo hasta un médico que ha llegado a la fama como Galeno, ¿no? Galeno salió huyendo y sus descripciones de la epidemia son bastante cortas porque solo estuvo ahí los primeros días de la epidemia y ninguno más. Sin embargo, fueron sus convicciones y el ejemplo de Jesús. Quiero proponeros esas dos cosas. Es decir, tener unas claras convicciones y, en segundo lugar, tener un claro modelo que no ha sido un modelo teórico, sino que ha dejado su lugar en el cielo para venir con nosotros a la tierra. Quiero proponeros que las ideas son transformadoras, que si no transformamos la ideología de nuestro país, que si no introducimos esas ideas y ese ejemplo en el corazón de las personas, las sociedades solo pueden ir a mal. En Europa hemos tenido varios momentos donde Europa parecía que estaba a punto de hundirse. Y en esos momentos ha habido un resurgimiento, pero siempre ha estado relacionado con la posición del Evangelio en Europa en ese momento. Todas las grandes resurrecciones de Europa, por decirlo de alguna manera, han estado conectadas con la posición que el Evangelio ha tenido en esos países. Citaba países anglosajones, ¿no? Gran Bretaña en el siglo XVIII, cuando Wesley aparece, era un país absolutamente roto. Solo tenéis que mirar los cuadros de Hogarth. No sé si os gusta la pintura, pero Hogarth es fantástico. En los cuadros de Hogarth veréis una cosa, veréis puntos negros en la cara. ¿Sabéis lo que son los puntos negros en la cara? Era la señal del sífilis. Y Hogarth, moralista como era, definía cuál era la situación de ruptura de aquella sociedad. Pues Wesley entró en esa sociedad y transformó e hizo que Gran Bretaña llegara a ser la primera potencia mundial del siglo XIX. Estamos hablando de cómo son las ideas las que transforman las realidades. Sin un cambio de ideas en nuestro país no podemos transformar las realidades de nuestro país. Sin un cambio de convicciones muy interesantes, si no volvemos otra vez a recuperar el Evangelio en nuestro país, es muy complicado y muy difícil que veamos cambios en la realidad. Y esto era lo que quería deciros en esta noche. No me ha dejado mal, Jaume. En lugar de 5 minutos vamos a tener 3 minutos porque ya habéis cogido 2. Entonces,
Javier Ruano, que es economista, entenderá que hay que restar para que se cumpla. Hay que compensar los tiempos. Nada, yo brevemente, me ha encantado escucharos a los dos y bueno, sí que estoy muy de acuerdo en el tema de que hay que impulsar la presencia activa de las minorías en política. Yo creo que eso es un tema, y yo sí tengo un poco esa sensación, comparto totalmente lo que estabas comentando, ¿no? Que muchas veces las minorías pueden encerrarse en sí mismos, ¿no? Generarse un cierto victimismo, y es verdad, ¿no? Que yo desde fuera lo veo, que hay que salir, ¿no? Y hay que moverse y hay que ver cómo se participa pues más de la sociedad, ¿no? Es la reflexión que yo quería compartir, ¿no? Y luego pues ha habido, me ha gustado muchísimo el cómo se ha planteado, ¿no? el que eso, que muchas veces, y me llevo ese aprendizaje, ¿no? De verdad que he aprendido mucho escuchando a los dos, cómo muchas veces las minorías cerradas y mirándose nosotros mismos no vemos a otras mayorías, otras minorías, y al final no estamos como mirándonos dentro, y me ha gustado mucho esa lección, que es verdad que uno tiene que dar el paso, ¿no? De salir de donde está, y yo creo que esto aplica para todos los ámbitos, de la vida, no solo para este, sino para todos, ¿no? Pero insisto en el tema de que sí creo que por ser diputado y por ser un miembro activo en política, sí que creo, y la verdad es que no sé por qué no ocurre, que hay que impulsar la presencia activa de las minorías en política, a través de asociaciones y a través de partidos políticos, incluso de lo que sea, ¿no? Yo creo que eso sí es muy importante, no tener un espectro político tan ideológico, y a lo mejor sí más de principios, ¿no? Más de valores, ¿no? Y bueno, yo me ha encantado escucharte, ¿no? No puedo... Me ha encantado toda tu exposición, le he escuchado muy atentamente, y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? De que las ideas son realmente lo que transforma las sociedades, ¿no? Y hago un poco de autocrítica. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento donde yo tomo buena nota de eso, y donde realmente esa debe de ser la clave, ¿no? Para transformar el país, para avanzar y para evolucionar, ¿no? Y reitero mi agradecimiento por estar aquí. Al final. Bueno, pues yo quería terminar recordando un pasaje bíblico que a mí siempre me ha inspirado mucho y lo sigue haciendo en el día de hoy, y es ese momento en el que Josué, después de haber conquistado toda la tierra de Canaán, se vuelve al pueblo y les pregunta: ¿qué esperáis para tomar la tierra, para tomar posesión de la tierra que Dios os ha entregado? Y uno se sitúa entonces, ¿no? Si hemos tirado de aquí a nuestros enemigos, si no queda ni uno. Pero aún estaban en tiendas. No habían entendido la diferencia entre llegar y tomar y edificar y plantar y fructificar y crecer como pueblo. Lo que hizo entonces Josué fue enviar a alguien a inspeccionar, a delinear en el mapa la tierra, a reconocer la tierra donde estaban, y a partir de ahí repartirla, y a partir de ahí, cuando uno sabe cuál es el sitio que le corresponde tomar, ese sitio, y como he dicho, crecer y desarrollarse uno como pueblo. Antes explicaba que hay muchas áreas desde donde nosotros como Iglesia podemos contribuir a construir nuestra sociedad, desde dentro de la propia Iglesia, con lo que hacemos pues prácticamente a diario y con lo que mejor sabemos hacer. Desde fuera, a través, como he dicho, de ese asociacionismo cristiano que se está haciendo, y lo estamos haciendo muy bien y creciendo exponencialmente, pero también cristianos fuera, en otras instituciones, en otras organizaciones, y tengo que reconocer que no es todo para todos. Eso hay que matizarlo. Es decir, yo estoy aquí donde estoy porque Dios me inspiró a estar donde estoy, porque siempre entendí que Dios me llamaba a estar donde estoy. Y sería una torpeza si cualquier otro piensa que porque le apetece puede estar aquí.
Y de la misma manera que uno aspira a un púlpito, pero no todo el mundo puede aspirar a un púlpito si no tiene ese llamamiento detrás, ¿no? Al final se necesita vocación, visión y voluntad para prepararte, para que cuando llegue tu oportunidad puedas estar preparado para lo que Dios te llama. Muchas gracias. Nada. Tres reflexiones al escucharos muy breves. Una primera frase que habla de qué es eso de intervenir en política, es esta: lo último que tienes que hacer es votar. Lo último que tienes que hacer, es decir, tienes 4 años antes para intervenir, para actuar, para estar en todas partes, para ser un ciudadano activo. No, los ciudadanos no somos importantes un día y luego tenemos que estar callados durante 3 años y 11 meses, sino nosotros tenemos que estar hablando todos los días del año. Esto es hacer política. La política no es ir a votar, sino ese es lo último que tienes que hacer. Al final de tus 4 años de intervención en la sociedad hay que ir a votar, ¿vale? La segunda cosa es una reflexión que es de John Stott, le conocéis algunos de vosotros, un gran conferenciante británico. Y él decía, y hablando de algo que los tres hemos tocado, y él hablaba de que no tenemos que echarle la culpa a la carne por pudrirse, porque eso es lo que la carne hace de sí mismo. Tenemos que echarle la culpa a la sal por no haber estado allí. Y esto es una cuestión que tenemos que tomar nosotros. Es en consumo interno. Esto es para nosotros como pueblo evangélico. Tenemos que echarle la culpa a la sal por no haber estado ahí. Y una última reflexión que tiene que ver con una historia bíblica, que la historia bíblica, ya veis que nosotros nos tira lo de la historia bíblica, eso está en el ADN, ¿no? en nuestras vidas, y es cierto. Es la historia de los 12 espías que Moisés envía a inspeccionar la tierra. Ellos llegan y dicen esto cuando regresan, dicen: es verdad, la tierra es buena. La tierra, mirad todo lo que produce esta tierra, y produce realmente leche y miel, ¿eh? Esta es una tierra que es buena, pero ¿cuál es el problema? Dice: los habitantes son como gigantes y nosotros a su vista éramos como langostas. El problema en muchas ocasiones no son lo altos que son los muros de las ciudades, no son que los otros sean gigantes, sino que nosotros tenemos mentalidad de langosta. Y la mentalidad de langosta hay que sacársela de encima. Tenemos que nosotros, es esos 5 siglos, ¿no? Cuando llevas 5 siglos siendo minoría, me ha gustado mucho esa expresión, ¿no? Has generado mentalidad de minoría y salir de ahí te cuesta mucho. A veces la culpa no está en el exterior de la sociedad solo. Y es verdad que hay un problema. Es verdad, en España hay libertad religiosa. Lo que no hay es igualdad religiosa. Son 2 cosas distintas. Y tenemos que avanzar por ahí. Tenemos que avanzar en la igualdad religiosa. Pongo un ejemplo muy claro que como economista entenderás fácilmente. En la declaración de la renta. Hay una casilla en donde tú puedes decir que tu dinero tiene que ir a parar a la Iglesia Católica. Y fin de la historia. Se está sosteniendo a una confesión religiosa en España porque hay un régimen transitorio que se ha alargado. En lugar de eso, ¿no sería mejor en esa declaración de la renta levantar el cupo de los donativos? Porque hay un tanto por ciento que es el 10% de la base imponible. Cuando llegas allí, tú no puedes, y los evangélicos damos más. Y en cambio favorecer lo que es la autofinanciación de las entidades religiosas sería fantástico. Y eso es poco dinero. Eso a la larga es menos dinero que seguir financiando a una confesión religiosa. No sé, lo dejo ahí. Bueno, pues se han portado magníficamente y ha sido tan interesante, a pesar de la brevedad, la segunda intervención como la primera. Y ahora ya abrimos el coloquio. Si alguien quiere preguntar, por favor, que levante la mano. Yo le iré dando el turno de palabra y que diga a quién va dirigida la pregunta o si va dirigida a varios de los ponentes. Rosa. La universidad tiene que cerrar en breve, con lo cual tenemos poco tiempo, así que animaos para aprovecharlo. Jaume,
Bueno, a los tres, gracias. Jaume, has hecho mención a que los líderes del movimiento de liberación, ¿no?, en el tiempo de la esclavitud eran evangélicos. Sí. En este siglo tenemos una esclavitud que es la esclavitud de la trata de personas, la esclavitud laboral. Y el movimiento más fuerte de liberación, de restauración de personas, lo estamos desarrollando los evangélicos. Tenemos lugares, centros de días, tenemos casas de restauración en este año. Gracias a Dios y gracias al trabajo de un montón de profesionales, 700 personas, mujeres, han sido restauradas y liberadas. ¿Alguien más allí? Amable. Buenas tardes. Realmente voy a dirigirme hacia el diputado. En primer lugar, para darte las gracias, porque creo que has expresado algo que es lo lógico, lo normal, pero absolutamente extraño. Y es transmitir la idea de que como representante quieres escuchar a aquellos a los que representas. Así que gracias por la excepcionalidad, porque debería de ser así. Y hay veces que tenemos un cierto sentimiento de desapego, de desafección de aquellos que nos representan. Así que yo te doy las gracias en primer lugar. Y ya que has pedido que te diésemos ideas, pues yo te voy a dar otra también, ¿no? Has expresado, y es cierto, que nuestra Constitución habla de un Estado aconfesional. Y sin duda, como bien has dicho, en los últimos años ha cambiado la realidad religiosa en todos los sentidos. Pero solamente quería llamarte la atención para tu reflexión y como diputado para que la transmitas, que esa bella declaración de nuestra Constitución, que somos un Estado aconfesional, no se ha transmitido a la práctica. Y aún todavía hay muchos actos de Estado que siguen asociados a una determinada práctica religiosa. Desde la coronación de nuestro rey, que va asociada a un rito religioso concreto, y el rey, a mí, como ciudadano, me representa, es mi soberano, soberano en los ámbitos constitucionales, pero el acto religioso no me representa. Lo mismo ocurre cuando hay situaciones de desgracia que vivimos como país, ya sea por actos terroristas o por catástrofes naturales, donde la expresión legítima, bella, honrosa del dolor que como nación sentimos se expresa solo con un acto determinado religioso. Así que pedías ideas y como buen diputado yo te las doy. Gracias. Muy bien. Yo como llevo mucho tiempo en política, cuando alguien empieza dándome las gracias, digo, luego viene la caña. Nunca falla. Hoy ha sido una excepción. Estoy de acuerdo con tu reflexión, ¿no? Pero también es cierto que hay que entender un poco, no sé, ¿no?, lo que son nuestros antecedentes y un poco, bueno, eso todos lo sabemos, ¿no? Y ahora tampoco voy a decir lo que ha sido el catolicismo, lo que es, porque es una realidad. Yo creo que se ha avanzado bastante, aunque entiendo tu reflexión. Pero yo también te digo una cosa, no sé, creo que esto es una reflexión personal, ¿no? Pero yo no me sentiría mal si fuese, por ejemplo, al revés. Quiero decirte, si yo estuviese en un país como España, donde realmente hubiese una tradición evangélica y no sé, y hubiese, no sé si podría ser similar, ¿no? Pero a mí no me importaría, quiero decir, al final yo creo que todos más o menos tenemos, no sé, yo me siento hermano, quiero decir, ¿no? Y a mí no me... Entiendo la perspectiva de lo público, ¿no?, de lo que debe de ser y tal, ¿no? Pero a mí personalmente, incluso aunque estuviese en un país donde hubiese una religión mucho más... porque al final nosotros somos cristianos, ¿no?, otro tipo de tradición, al final en ese tipo de actos donde se representa lo que se representa, yo me sentiría identificado igual. De hecho, está en otros países viviendo, como os decía, y yo he ido a iglesias que no eran católicas y por rezar y por... Quiero decir, no sé si entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Pero entiendo tu perspectiva más de como Estado, ¿no?, y de como política de Estado y tal, ¿no? Lo comparto y lo apunto. Muy bien. Bueno, yo no sé, bueno, lo primero daros las gracias a los tres
Pero bueno, mi comentario va también para dar para que te lo anotes, ¿no? Por si, Sí, por sí, si yo algún anoto, día, yo ¿no? anoto. Te puedo dar las gracias ahora o te las doy después, como tú prefieras, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es lo que vale. Como han dicho, muchas gracias a los tres por la exposición, la verdad que la he disfrutado bastante. Y durante esas exposiciones hemos hablado de la importancia de las cosas pequeñas, la importancia de las minorías. Y también se ha hablado de la importancia de influenciar en la sociedad, la importancia de estar en los diferentes ámbitos. Quiero decir con esto, la importancia de las cosas pequeñas, si hay algo que representa las cosas pequeñas, son los niños, son nuestros jóvenes, ¿no? Algo que es importante por una cuestión de futuro, que al final el país, la sociedad, lo que le dejemos va a estar en sus manos, ¿no? Te vengo a decir esto porque estamos como pueblo evangélico, estamos muy agradecidos de que haya podido llegar la religión evangélica a la comunidad de Murcia, ¿no? Pero sin embargo su funcionamiento no está a la altura de las demás confesiones, especialmente la católica. La católica funciona a las mil maravillas. A ver, quiero decir, hay unas carencias de arranque, hay un tiempo, un trabajo, un esfuerzo que está llevando sus frutos, pero va quizá demasiado lento, ¿no? Entonces ahí se podría hacer las cosas con más antelación, se podría hacer de mil maneras, ¿no? Igualmente, aunque estamos agradecidos, nos gustaría seguir siendo de influencia en los colegios, en los institutos, ¿no? No queremos, como otros muchos nos dicen, bueno, es que la religión está, la religión hablando de todas, está en el colegio, está en el instituto, para lavar el cerebro, para intentar decir lo que hay que pensar. No, la religión más bien lo que quiere es que ellos piensen por ellos mismos. Que sepan que no hay solamente una cosa que se dice y es la que vale, sino que habiendo varias alternativas se puede decir, yo soy una persona, voy a ponerme y voy a plantearme cuál de las opciones puede ser la que me guste, no la que me guste, sino la que me Pido brevedad también a los que preguntan, por favor. Cierto. Solamente ese comentario y os doy las gracias de nuevo. Nada, muy bien, entiendo que ha sido una reflexión, ¿no? Más que una pregunta. Por eso el gracias no iba al principio. La pregunta es para Emilio. Hablabas de que encontrabas obstáculos a la hora de entrar en política como evangélico, pero muchas veces eran obstáculos mentales. ¿Pudieras desarrollar un poquito más esta idea que simplemente la dibujaste con algún ejemplo práctico? Pues es un proceso que aún vives en el día a día. Es decir, no eres consciente de cuáles son esos obstáculos o esos prejuicios tuyos hasta que los vas encontrando de cara. Yo he comprobado cuando empiezo a implicarme en la vida política, primero de mi desconocimiento de todo lo que me rodeaba. Así que el primero en confrontarme a mí mismo soy yo. Es decir, yo también había estado, como muchos de vosotros, en las iglesias, hablando de la necesidad de trascender, de servir hacia afuera, etcétera. Y cuando llego ahí me doy cuenta de que yo no tenía ni idea de cómo servir hacia afuera. Y vas conociéndolo poco a poco. Ese es uno. Luego, el pensar que todos los que nos rodean no quieren a los evangélicos ahí, que hay como una gran élite de hombres de negro que nos están entorpeciendo e impidiendo llegar hasta ahí y que cuando lleguemos nos van a cortar el cuello. Nada de nada. O sea, yo me he encontrado en un contexto de plena normalidad y de tolerancia. Estaba además en una consellería, es decir, en un gobierno autonómico, que es todavía una dimensión más alta que un municipio, que un ayuntamiento, y me he encontrado exactamente el mismo escenario. Yo tenía muchos problemas pensando que cuando se enteren que no soy católico y llegue la Semana Santa, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a gestionar yo esto?
Y tenía miedo de confesarlo, tenía miedo de que me mandaran a una televisión y me pusieran el tema de la Semana Santa encima y me preguntaran como me preguntaron en un momento, ¿y usted qué piensa de la Semana Santa alicantina? Y digo, pues no tengo ni idea. No dije eso, pero yo lo estaba pensando en mi cabeza. Y luego lo que te encuentras es que conoces al presidente de las hermandades de allí, de la Semana Santa, y hablas con total naturalidad acerca de tu fe y te dicen, ah, qué bien, porque yo estoy dando clases en un instituto y tengo además muchos alumnos que son gitanos, he tenido que amoldar todo mi contenido porque yo sé que ellos hay cosas que no las ven y estoy contentísimo. Y te encuentras con una receptividad, con un nivel de tolerancia que yo confieso que no tenía. Porque yo vengo de un contexto, además, de iglesia muy fundamentalista. He nacido en Filadelfia, en la iglesia gitana, y casi si pasabas por delante de una iglesia católica tenías que mirar así para que no te contaminase, o sea, de un extremo a otro, ¿no? Pero sobre todo es el darte cuenta progresivamente de la cerrazón en la que vivíamos, el entender que las fiestas que celebran los demás tienes que respetarlas, si tú quieres que luego respeten las tuyas. Y yo me reía desde la iglesia, fíjate tú cómo celebran estas fiestas, que pobrecitos. Y luego he estado con ellos, compartiendo su asiento y viéndolos llorar cuando llegaba, por ejemplo, allí en Alicante, pues momentos muy significativos para ellos en sus fiestas. Y yo no podía entenderlo, pero he aprendido a convivir con ellos y a ponerme en sus zapatos. Y lógicamente a mí no me emociona lo que le emociona a ellos, pero mi respeto ha crecido muchísimo, mi nivel de conocimiento de ellos ha crecido muchísimo y por tanto mis posibilidades también de hablarles de mi fe también ha crecido muchísimo, mucho más que antes. Antes era todo como mucho más superficial, como muy desde la distancia. Tú podías evangelizar a alguien y parece que ya habías hecho absolutamente todo y te podías ir a tu casa con tu conciencia tranquila, pero qué equivocado estaba. Y eso, ya te digo, es un proceso que aún a día de hoy sigo encontrándome en mi día a día. Al final, mi confesión, mi enseñanza es que era yo quien tenía los prejuicios más que los prejuicios que yo me he encontrado hacia afuera. Y los prejuicios que yo me he encontrado, en mi opinión, no eran tan lesivos, eran pues a veces simplemente desconocimiento. Y explicando dos cositas, la gente está encantada y hemos podido hacer, por cierto, muchas cosas en Alicante a partir de aquí, con las iglesias de la zona, y para mí es un privilegio poder explicar a políticos con los que comparto bancada día a día quién es la iglesia evangélica, y a las iglesias evangélicas explicarles que no son tan malos los políticos como los pintan. Pero un ejemplo, para que nos hagamos a la idea a veces de cómo nos ven desde fuera. Allí en Alicante, creo que es interesante, perdona que me extienda, se convoca una reunión con todas las confesiones religiosas allí en Alicante para abordar solamente lo administrativo, la apertura de cultos y toda la tramitación que eso llevaba, la ausencia de normativa, la falta de normativa al respecto, y hay representantes de todas las confesiones, musulmanes, católicos, testigos de Jehová, mormones, budistas. Cada uno tenía un representante y habían 39 representantes evangélicos. Cuando dio el técnico de turno la palabra a cada uno de ellos, parecía que tenían que demostrar que cada uno de ellos era más cristiano que todos los demás y verdaderamente evangélicos, no como todos los demás. Imaginaros, o sea, lo descontextualizados que estamos a veces cuando intentamos conectar con la administración pública. El apuro que yo paso cuando me siento con los técnicos y me preguntan, ¿pero estos quiénes son? ¿Son lo mismo o no son lo mismo? O sea, los primeros que confundimos y que no aportamos para eliminar esas barreras que nos separan somos nosotros. Por eso digo a veces que nos podría llevar toda la vida tratar de cambiar la mentalidad de quien no nos conoce o revocar los prejuicios de otros. Es muy difícil, pero lo que sí que está a nuestro alcance es revocar nuestros prejuicios y las barreras que están en nosotros. Y es una pena que lo que nos separa de poder contribuir a nuestra sociedad seamos nosotros mismos. Muy bien. ¿Alguien más quiere la palabra? Sí.
solamente una pregunta para el señor Javier. Es, bueno, una opinión. Yo no soy de aquí, yo soy de Nicaragua, pero bueno, soy murciana, mi esposo es de aquí. Entonces, solo quería decirle en qué áreas de necesidad cree usted que hay, pues, como diputado en Murcia, en donde la Iglesia podría participar. Yo sé que cada municipio y cada pueblo en sí, pues, tiene su necesidad, ¿verdad? Pero usted así, a grosso modo, las grandes necesidades en la sociedad de Murcia, ¿cuáles son y en qué lugar cree usted que podemos participar? Gracias. Bueno, eso también quería escucharlo yo de vosotros, ¿no? Pero yo creo que las necesidades son las que son en otros sitios, ¿no? Se comentaba por aquí, ¿no? Ahora mismo comentabas tú, ¿no? El tema del trabajo. A mí, no sé, quizás porque estoy por mi papel dentro del Congreso y tal, pues es mi principal preocupación, porque yo al final pienso que la gente lo que quiere es trabajar, tener un trabajo digno y desempeñar su vida, desarrollarse como persona, formar una familia y poderla mantenerla dignamente, ¿no? Entonces yo creo que este ha sido un reto de los últimos años, donde venimos de una época nefasta, ¿no? Desde ese punto de vista, donde hay muchos dramas personales y donde todavía queda mucho por hacer, ¿no? Y perfeccionar ese tipo de puestos de trabajo, ¿no? Y yo creo que esto es un tema que no es local, no es de Murcia, ¿no? Sino que es de toda España. Yo creo que, como decía, que se está avanzando, se están haciendo cosas, pero ese es el principal reto, ¿no? Para que la gente realmente se encuentre feliz con lo que hace, teniendo un trabajo y una remuneración digna que le permita, pues, mantener su familia o formar una familia, constituir un hogar y poder vivir dignamente. ¿Alguien más? No quería aportar nada, solamente quería preguntarle a Emilio qué partido, no sé si lo ha dicho, qué partido pertenece, representa. El mejor partido. El mejor. Partido Popular. Hoy hemos hecho triplete aquí. El Partido Popular, por si alguien no lo... Además, como anécdota, ahí en el Congreso los conocerás, el único partido que tiene 2 gitanos ahora mismo en el Congreso de los Diputados es el Partido Popular. Silvia Heredia, que ya lleva, creo que, su 2ª legislatura, y Andrés, que hace poquito, sí, y Andrés Núñez, que acaba de incorporarse hace muy poquito, muy buen amigo mío. Sí. Y los 2 alcaldables en su municipio, Chiclana y Écija, de cara a las próximas elecciones. Sí. Yo creo que, en mi caso, y lo he dicho muchas veces, yo me he sentido muy respetado por mi condición de gitano y por mi fe cristiana, y muy valorado por mis competencias, y eso me ha encantado siempre. No que quieran contar conmigo simplemente por lo que soy, para que además constituya una cuota dentro de una lista. Siempre he peleado porque se me valore por mis competencias, y así me he sentido muy valorado por mis competencias, pero al mismo tiempo muy respetado por lo que soy. No he tenido que esconderme nunca ni andarme con tapujos. Claro. ¿Alguien más o cerramos el coloquio? Nadie más, pues había un libro que íbamos a regalar, ¿no? Pero yo no lo tengo. A la salida, vale. Ya la sorpresa se ha roto. Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado. De verdad que ha sido muy agradable, y en especial a los 3 ponentes. También ha sido muy, muy interesante el conocer de cerca vuestras posturas. Y mañana, dilo tú, yo no me lo sé ahora mismo. 9:30 de la mañana. A las 9:30 de la mañana. Sí, mañana 9:30 de la mañana comenzamos el programa en lo que es la parte más interna de este IDEA 2019. 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Luego hay un programa para jóvenes también. A partir de esa hora ya estamos en la Iglesia Ministerio de los Pies del Rey, en Casillas, y estáis muy bienvenidos.